está cayendo. Entonces, pues ya en este momento ya empezamos a hacer como esas conexiones, ¿cierto? Para lo que va a ser útil la neuroanatomía. Y entonces, vamos a dejar como inquietud este caso clínico. ¿Puedes, por favor? Para iniciar como un preámbulo a esta, el por qué vamos a estudiar ya en detalle y específicamente. Miren que estamos ya como en ese punto donde empiezan a haber especialidades clínicas. La base, esa semillita que hay que sembrar para esa especialidad. Entonces, empezamos a conectarnos con esas pequeñas problemáticas de salud. Por favor, un comunicador social de 35 años notó dificultad en la audición del oído derecho mientras hablaba por celular. En ocasiones tenía zumbidos en el oído derecho que habían empeorado progresivamente en los últimos 3 meses. José corre en su tiempo libre y últimamente se ha sentido inestable. Una tarde, mientras caminaba en el entrenamiento del experimento Marinos, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un muro, lo que le produjo una laceración en el cuero cabelludo. Por lo tanto, fue a urgencias para que lo superaran. Durante la valoración, el doctor observó que sus movimientos oculares eran anormales, aunque sus ojos podían moverse en todas las direcciones. Presentaba nistagmo horizontal. Sus reflejos corneales y movimientos faciales normales también tenían reducción de la audición en el oído derecho, y el examen neurológico evidenció signos de compromiso cerebeloso. La RM mostró que la resonancia magnética mostró que tenía un tumor del octavo par derecho que presionaba la protuberancia y el cerebelo. Entonces, ahorita vamos a mirar la vida. Ustedes ya van a analizar y al final miramos signos y síntomas y ya van a describir, ¿no? Porque es que en estos casos, cuando se afecta el octavo par, sobre todo allí en lo que es tumor cerebroso, que es muy común, pues va a comprimir el octavo par. Y en últimas va a afectar este nervio. ¿Y qué otro nervio podría estar afectando que no aparece ahí en el cuadro clínico? ¿Qué podría estar afectando también? ¿Qué otro nervio podría tener algún impacto también? ¿Cuál que va con ellos? En el recorrido, el sexto, puede ser, ¿no? Porque después del que de la lista. Bueno, realmente esto es como un preámbulo, ¿cierto? En el caso pues, de nosotros los humanos se detectan pues, unos sonidos entre graves y agudos. Yo sé que en Anate ponen muy bien estos ejemplos de sonidos graves, agudos, y cómo esa estructura de la cóclea pues también y la disposición de esa membrana basal en esa cóclea, formando pues ese conducto coclear como tal, con sus membranas, pues en esa base, en esa cóclea y ese tamaño de la membrana, pues va estableciendo la intensidad con la cual se transporta la información al sistema nervioso central del subido. Y entonces, en primer lugar, pues esta vía auditiva tiene su órgano de la audición como tal, ¿cierto? La vía como tal, la vía acústica, que sería la que tiene que ver con esos elementos cuando toca la membrana timpánica, cuando pasa y golpea, digamos, se amplifica el sonido por sencillos, y luego finalmente como la ventana oval, pues se empuja prácticamente esa perilinfa, ¿no? Y como ya la ventana redonda ese diafragma impulsa y hace de que esa perilinfa pues recorra, se mueva y mueva la membrana timpánica.
se genere pues la información o se estimule las células del órgano de corte para que se transmita la información del sonido hacia la parte de la corteza cerebral. Entonces ahí hablamos de la vía auditiva. Entonces, como les digo, no vamos a hablar de esa conducción del sonido, que sé que la hicieron y la explicaron muy bien en alto. No voy a detenerme hoy algo en ello. La conformación pues, estructural con su cóclea, la parte ósea, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el laberinto óseo, ¿cierto? Lo describieron. Y el laberinto membranoso. Eso es del orden pues, estructural. Vamos a mirar esa parte. Bueno, dentro del conducto auditivo, o sea, todo ese sistema, digamos, del laberinto membranoso que compete a lo que es el conducto auditivo, pues decimos, bueno, todo es el conducto auditivo, pero ese conducto auditivo está conformado por 3 compartimentos, ¿no? Entonces, hablamos de que hay una rampa timpánica y una rampa vestibular. Y claro, eso es como un tubo por donde fluye la perilinfa y digamos como hacia la parte media tenemos una rampa media que es mucho más conocida como el órgano de corte. Y en neuro nos interesa es esta conexión de esta estructura del órgano de corte, que es la que contiene, que es el que contiene las células sensitivas o los receptores para la audición. Y entonces uno dice, bueno, aquí tienen que llegar las neuronas sensitivas. Como la vía auditiva, su componente funcional del nervio tiene una función de ingresar información al sistema nervioso de las ondas que escuchamos, de los ruidos que escuchamos, entonces su componente será aferente. Y si el componente es aferente, el primer elemento para ingresar la información será ¿quién? Los receptores, ¿cierto? Y entonces van a estar aquí los receptores en el órgano de corte. Cuando les decía que la histología, el órgano de corte, mira, esto parece como un cuadro espectacular, ¿cierto? En hematoxilina y eosina. Esto parece un puente colgante de las grandes ciudades, ¿cierto? Inspira a esos puentes de las grandes ciudades. Simplemente una laminita que hay allí en la muestra de este órgano de corte. Entonces tenemos acá lo que es la rampa linfática, la rampa vestibular. Y entonces hay una membrana que delimita aquí entre este conducto auditivo propiamente dicho. Porque todo es el conducto auditivo, según la anatomía, ¿cierto? Pero entonces hay una rampa vestibular, o sea, que hace más bien como conexión en un momento dado, también hay cierta conectividad hacia esa actividad pues, vestibular, o el líquido más que todo, ¿no? El líquido es como que comparten un poquito para que estimule. Entonces, también tenemos este conducto auditivo como tal, ¿sí? Como tal, propiamente dicho, o también la rampa media, para que entendamos. Una cosa es el concepto de conducto auditivo, todo. Conducto auditivo propiamente dicho sería donde está el órgano de corte. Entendido esos conceptos, porque miren que a veces es como que en la generalidad, bueno, ¿cómo es que es el cuento? ¿Al fin será que es eso acá o qué es eso? Entonces, eso es importante tenerlo. Entonces, miren que aquí tiene también, entonces, una membrana que nos está separando de este órgano de corte, entonces se le llama la membrana vestibular o de Reisner. Y la membrana basal, ¿cierto? Que nos está separando aquí lo que es la rampa timpánica del conducto auditivo como tal. Dentro de la estructura vemos que las células receptoras del órgano de corte están conformando un tejido epitelial, ¿sí? Y hay unas células epiteliales, por supuesto, también ciliares, y tienen también unos estelocilios también. Miren que esto es una laminita, y siempre tenemos que pensar tridimensionalmente. Si tenemos nuestro líquido, allá nuestro órgano interno, el órgano de corte también es una estructura tridimensional. O sea que acá, si yo sigo acá, hiciera varios cortes, pues tendríamos como una especie de césped, ¿cierto que sí? Dentro de ese tubo. Siempre pensémoslo tridimensionalmente.
porque es lo que ayuda a veces a comprender situaciones, pero bueno, pero ¿cómo no? Es por esa razón. Entonces, tiene unos estereociclos, de acuerdo también desde dónde está ingresando ese sonido, pues también va a estimular esa endolinfa que va a mover, digamos, aquí en esta rampa media, en esta rampa timpánica, ese movimiento de la endolinfa. Entonces, dependiendo pues del sonido que está ingresando, que acuérdense que por la estructura del oído, pues esa ventana redonda, ese diafragma es lo que hace que se mueva, porque si no hubiera ese diafragma y la ventana redonda, pues no habría la forma de que se moviera el líquido y con respecto, pues cuando está ingresando las ondas sonoras y mueven este líquido para mover esta membrana basal. Al mover esta membrana basal también hay una direccionalidad. Entonces, esa direccionalidad hace que estos estereocilios o los cilios, pues, generen movimiento y despolarizan el nervio auditivo, en este caso las fibras aferentes. Entonces, vamos a dibujar aquí más o menos. Entonces estarían llegando el nervio, la terminal nerviosa de una neurona ganglionar. ¿Sí? Ya la vamos a ver, que estoy explicando aquí. Entonces van a llegar esas fibras a estimular estas células ciliadas del órgano. Cuando el movimiento hace de que estas células se despolaricen y mandan la información a través de esta neurona sensitiva al sistema nervioso central. El movimiento depende físicamente pues, de los fluidos de los líquidos, depende de cuando esa membrana o ese diafragma mueve, pero también a veces eso no es suficiente. Y entonces, ¿quién refuerza esos movimientos de la membrana basal? Las células ciliadas externas. Un 95% de ellas realmente se encargan de ayudar a esa movilidad, ¿cierto? De una manera pues muy precisa y ordenada, porque acuérdense que el sonido es tan perfecto, ¿no? Las notas musicales, todo llega como de una manera punto a punto a esos receptores. Pero estas uno diría, bueno, pero estas también son las células ciliadas del órgano corte, sí, pero ahí está generando una función más de ayudar a amplificar el movimiento de esta membrana basal, ¿sí? Es más que todo la tarea. La conexión directa con las neuronas sensitivas está propiamente dicho en las células ciliadas internas del órgano de corte. Con mucha precisión serían las células realmente receptoras. Muy poquitas podrían alcanzar esas células ciliadas externas, un 5% más o menos, y muy seguramente las más internas. Las más externas estarían haciendo esa función de permitir el movimiento de la membrana del órgano de corte y de las células ciliadas del órgano de corte. Bueno, dentro de la fisiología también lo retomamos aquí porque ya sabemos que cuando estas neuronas tocan estas células, estas neuronas son de tipo glutamatérgico, ¿sí? Liberan el neurotransmisor sobre estas, miren aquí, liberan el neurotransmisor, ¿no? Y entonces las células ciliadas abren canales, los canales regulados por voltaje para el potasio, ¿sí? Potasio de manera muy particular ahí en el oído interno. ¿Y por qué podríamos decir que potasio? Sí, porque él es más que todo, cuando se abren canales de potasio, se cierran los de sodio, hay más que todo como una regulación. Porque es que mientras unos cilios para poder mirar esa cantidad de notas graves, más débiles, de intensidad, pues se maneja con la intensidad con que se despolarizan estas células. Y entonces juegan allí un papel importante los canales regulados por voltaje para el potasio.
prácticamente son los que se abren y es un momento en que hay un proceso de despolarización. Bueno, ya en fisiología hay situaciones muy particulares en ese manejo de cuando se miden ya los potenciales de acción específicos en las funciones, ¿no? Liberación de neurotransmisores, en qué medida ya tenemos una idea de cómo es ese proceso, pero es una simple despolarización. Una se despolariza, otra se hiperpolariza. Eso sucede. Aquí en ese ejemplo que les acabé de pasar y que lo muestra Paules, es más que todo como un proceso de despolarización, pero para generar una inhibición, ¿no? Desde que hay apertura de canales de este caso. Bueno, entonces, con respecto pues a la membrana, también hablando un poquito pues como para conectarnos con Anato, también es esa disposición, ¿no? Esa membrana que se dispone en la cóclea, digamos, ella se va como estirando, es como más corta y luego se va alargando en la medida que alcanza el helicotremo. No hablo ahorita del helicotremo porque es la estructura de la cóclea, es un punto donde se comunica prácticamente la endolinfa y las perilinfa, ¿cierto? Eso lo miraron, como les decía, no vamos a entrar en ese detalle anatómico, porque vamos a hablar ya desde la parte de que aporta neuro. Y entonces, desde la neuroanatomía, pues sus relaciones anatómicas, las relaciones anatómicas de ese nervio, voy a hablar en última de los dos, del vestíbulo coclear, como para no mencionar ahora que sigue las relaciones anatómicas de la individuo. Entonces, uno, anatómicamente el nervio sale del sistema nervioso central y sale de un punto muy particular que es el surco bulbo protuberancia, ¿cierto? Lateralmente ¿a quién? Al nervio del facial, muy cercano o casi en la fosita lateral. A veces hay discusiones que no es en la fosita lateral, pues sí es en la fosita lateral, ¿sí? Porque son tan pequeñas las distancias que realmente podemos decir lateral al facial, ¿sí? En la fosita lateral, para tener un referente más preciso. Y el facial a nivel de la fosita supraorbital. Entonces tenemos estos dos puntos para poder establecer ese origen aparente. Si lo tenemos aquí a nivel del surco bulboprotuberancial, ese surco bulboprotuberancial pues está muy allí en la fosa craneal posterior, ¿cierto? Podríamos decir, como hace parte del tallo, el tallo está allí recostado sobre el clivo, pues prácticamente ese clivo hace parte de esa fosa craneal posterior. Entonces hace un pequeño recorrido y esa fosa craneal posterior, por supuesto, atravesando sus meninges, también envuelto en sus meninges en un momento dado, pero perforándola realmente para poder penetrar hacia la porción petrosa de tempora. Hace su recorrido, ingresa por el meato acústico interno, algo que ya lo sabemos muy bien, y acompañado prácticamente del nervio del facial a nivel del conducto del facial y por supuesto por el subsegundo componente que sería el vestigial. Y el auditivo para inervar órgano de corte y para inervar pues sacro, utrículo y ampollas de los canales semicirculares. Esa es la parte, desde el punto de vista de la irrigación, una de sus principales arterias pues es la arteria laberíntica, ¿cierto? Esa arteria que hace parte de ese sistema vacilar. Bueno, eso podríamos decir. Su origen aparente, este es un esquema que amplía ahí muy grande de Paules para hacernos la idea cuando veíamos el tallo cerebral y entonces ubicábamos a los núcleos cocleares. ¿Se acuerdan que hacíamos un corte aquí en la protuberancia? Un corte en la parte más caudal de la protuberancia y encontrábamos que más o menos aquí queda el pedúnculo cerebeloso inferior y decíamos que esos núcleos estaban como por delante y detrás de ese corte, de ese pedúnculo cerebeloso inferior y que estaba a nivel de ese tercio inferior de la protuberancia. Pues ahí podríamos decir que está muy en el límite, son como muy en el límite, pero anatómicamente pues los anatomistas y para poderlos aprender y también muy seguramente para identificar en las imágenes de resonancia, pues
considerar como parte de ¿qué? De la protuberancia. ¿Sí? Van a estar localizados en la protuberancia. ¿Sí? En ese límite con el bulbo raquídeo. Y bueno, ahí lo vemos en esta imagen, pues cómo realmente ese nervio sale a inervar aquí el órgano del corti, en donde ustedes ven aquí esta parte pues, de la cóclea. Eso pues sería lo anatómico. Desde el punto de vista funcional, las vías conscientes. Entonces vamos a ver esa vía consciente del nervio auditivo. También tiene una vía inconsciente y también tiene un componente eléctrico. Su principal vía, pues, ¿cuál va a ser? La aferente somática especial. Aferente somática especial. ¿Por qué? Pues tiene su origen desde las células del ectodermo, ¿sí? También tiene origen ectodérmico. Entonces, por esa razón, pues, tenemos aferente somático especial, ¿sí? Bueno, ustedes se han dado cuenta que aquí los que están atentos, pues atentos porque están escuchando, ¿no? De pronto, si hace mucho ruido por allá afuera, pues sí, que nos dejen oír la clase, ¿cierto? Pero llega un momento en que ustedes se concentran y así sea un ruido intenso allá afuera, usted queda bloqueado, ¿cierto? Queda bloqueado. Hay un componente diferente de este sistema que bloquea los sonidos de nuestro alrededor. También neurológicamente eso pasa, pero ¿por qué? Como que uno se concentró y no oyó qué pasó por allá afuera. También hay una vía eferente, pero nos interesa la vía aferente. Vamos a explicarla en este esquema, la vía auditiva. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner estos números que están más explicados. El inferior que voy a dejar esto. Entonces, viendo desde la cara posterior del tallo cerebral, vamos a mirar allí a nivel de la fosa memorial, piso del cuarto ventrículo, miramos como de atrás hacia adelante y vemos que por delante y detrás del pedúnculo, imaginándolo un poquito tridimensional el dibujo, entonces vamos a tener un núcleo coclear